Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pedro Ramos y te doy la bienvenida a la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales y estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. En este espacio no hablamos de fórmulas mágicas ni de teorías que no se pueden aplicar. Hablamos de lo que funciona en la práctica, especialmente cuando una empresa quiere escalar. Hoy vamos a hablar de estrategia de ventas B2B que nacieron en startups de alto crecimiento, pero con un punto clave: cómo adaptarlas a la realidad de cada empresa sin copiar modelos que no encajan. Porque no todas las empresas son unicornio, pero sí pueden aprender de cómo venden las que ya escalaron. Si vendes B2B y estás en una etapa de crecimiento o escalamiento, este episodio es para ti. Empezamos. Hoy me acompaña alguien que ha vivido las ventas B2B desde corporativos, startups y procesos de expansión internacional. Nicole Carranza es founder de Engrowth, donde diseña y ejecuta estrategias de ventas B2B esperadas en startups unicornio, adaptadas a la etapa y contexto de cada cliente. Cuenta con más de 16 años de experiencia en ventas B2B, habiendo trabajado en corporativos como Telefónica y en startups de alto crecimiento como WeWork. A lo largo de su carrera lideró procesos de expansión comercial en más de 8 mercados, incluyendo España, Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina y Perú. Como account executive, logró superar objetivos comerciales en un 283% y como head of sales excedió en un 120% la meta de adquisición de nuevos clientes. Además, es fractional CRO en Funnel Chat, donde ayuda a empresas a escalar sus ventas mediante automatización y simplificación de procesos comerciales a través de WhatsApp. Lo que me gusta de su perfil es su foco en ejecutar ventas, no solo en diseñar estrategias y adaptar las metodologías probadas a realidades concretas. Gracias por estar aquí en la Fórmula X de las ventas B2B. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Pues Pedro. encantado de tenerte aquí y de platicar de este tema que la verdad es bien interesante, me gusta mucho, del tema de la estrategia de las ventas. Y me gustaría comenzar, pues nos platicaras un poquito acerca de qué es una startup unicornio y a qué nos referimos con esta parte de estrategia de las ventas en startups unicornio. Sí, muchas veces cuando hablamos de estrategias de ventas en empresas unicornio, se piensa que es algo como growth, así en demasiado crecimiento, los mejores hacks, procesos mágicos, levantaron capital, ahora hay que expandirse por el mundo entero. Y bueno, la realidad es que es un poquito menos glamuroso que eso, ¿no? Cuando hablamos de estrategias en empresas unicornios que he tenido la suerte de trabajar en dos, en WeWork y en Betterfly, es que hablamos de muchísima disciplina, un foco, pero sobre todo la ejecución. Tú puedes tener la mejor estrategia, pero si no la estás ejecutando de una manera correcta, no vamos a ver los resultados. Entonces, estrategia en ejecución en esa etapa de expansión y crecimiento, es importante que estén respirando y estén conectadas, porque si te das cuenta que la ejecución falla, automáticamente tienes que ir cambiando la estrategia, meterte al chip de que esa estrategia ya cambió, doblar el timón y comenzar a ejecutarla para tener los resultados. Entonces, no se trata de hacer un outbound agresivo y mágico que funcione para todos, o agarrar el playbook de esta empresa que ya está en bolsa y ya no es más una startup, hay que hacerlo tal cual. O la típica es, vamos a contratar más vendedores, porque ya que tenemos el capital, vayamos por más vendedores. Las empresas unicornios no ganan por una fórmula secreta. Nadie tiene una fórmula secreta en ventas. Eso es totalmente mentira, ¿no? Lo que gana es, primero, que resuelves un problema, que entiendes el dolor que tiene tu cliente y finalmente el timing en el que llegas a solucionar. Entonces, eso es lo importante cuando hablamos de estrategias unicornio, de estrategias comerciales, no solo aplicado en empresas unicornios, sino Para para todos. todos, ¿no? Me gusta lo que comentas acerca de la estrategia. Creo que una de las constantes que escucho en las pymes es que todos los directores quieren trabajar con una estrategia, pero no saben qué significa una estrategia, ¿no? Todos tienen esta idea de que es como un juego de ajedrez y se pone inmediatamente y lo ven como muy utópico, como muy grande, como que una estrategia tiene que ser ultra compleja, precisamente como lo dices tú. Y luego
termina pasando muchos días desarrollando esa estrategia con un equipo y luego no se baja a la realidad o no saben cómo bajarla a la realidad. Y me gustaría entender un poquito en tu experiencia, ¿cuál es el error más común que cometen este tipo de empresas al momento de plantear una estrategia con respecto a eso? Mira, para mí el principal es copiar absolutamente todo sin un contexto. Pero voy a retroceder primero un poquito. Uno de los errores más grandes es cuando quieren comercializar un producto o un servicio, hacer el go-to-market, cuando ni siquiera tienen una solución que resuelve algo. O no tienen ni siquiera encaminado el product market fit. Entonces, ¿cómo voy a salir a comercializar algo que ni siquiera sé bien ni entiendo desde este lado quién es mi cliente final? ¿Cuál es mi ICP? ¿Por qué me están comprando? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cuál va a ser mi estrategia de pricing? Entonces, es importante que antes de comenzar a querer ese crecimiento exponencial, entendamos quién es nuestro cliente ideal y sepamos por qué nos están comprando y que nuestros mensajes sean muy claros de la resolución del problema. Entonces, estos errores que se copian, como te digo, que se cometen es primero que copian los contextos, tratan de copiar absolutamente todo, comienzan a implementar CRMs muy complejos sin tener el product market fit, cuando el CRM tiene que ser lo más sencillo y fácil de usar, porque mientras más complejo lo hagas, menos lo van a usar. Y un CRM que no se use, no se necesita, ¿no? Comienzan a crear y comienzan a exigir al equipo comercial unas métricas que son inalcanzables. Por ejemplo, ayer hablaba con uno de mis clientes y estábamos viendo lo que es el PPR, que es el resultado por presupuesto, y el comercial tenía que hacer 120 oportunidades al mes para lograr su cuota de una venta consultiva. Hacer 120 oportunidades es crear más o menos unas 300 reuniones mensuales. No, o sea, es irreal. Entonces, las métricas tienen que ser muy claras, pero sobre todo tienen que ser real y alcanzables. Porque si tu comercial no cree en el objetivo que tú le estás poniendo, no se va a esforzar ni siquiera para alcanzarlo, ¿no? Y algo también, un error que se comete mucho, es que comienzan a contratar personas muy seniors, cuando todavía no hay un proceso, cuando ni siquiera entiendes bien, cuando estás en una etapa de validación del product market fit, ya quieres tener a todas las personas muy seniors y comenzar a contratar al VP de ventas, al CRO, al Head of Sales, ¿me entiendes? Y en verdad, en ventas no se copian modelos, sino que se tiene que traducir a tu mercado. Exacto. Y para eso tenemos que tener la madurez correcta y el cliente correcto. Entonces, no se trata de crecer por crecer, sino hay que pensar en el momento en el que estamos. Hay muchas empresas que me buscan y yo les digo, no es tu momento. Exacto. No es tu momento porque ni siquiera tienes claro qué vendes, ni cómo lo vas a vender, y ni siquiera tienes claro si necesitas un equipo comercial hoy, Exacto. Y fíjate que, paso a ajá, paso, y ¿no? decías algo, me gusta mucho la parte de que la estrategia termina siendo dinámica de acuerdo a la etapa del negocio, ¿no? En la que te encuentras. Totalmente, totalmente. Y hay veces que hay empresas que comienzan a crecer tan rápido que no están preparados para ese crecimiento. Entonces yo también soy muy partidaria de que las ventas tienen que ser predecibles, no te pueden ganar. Y entonces comienzan a necesitar comerciales porque ya no les da las manos y en verdad sí se necesitan, pero lo dice haber planificado 3 Exacto. meses antes, porque, o 4 probablemente, ¿no? Porque mientras que sales a buscar un comercial, buscar comerciales es durísimo. No es tan fácil conseguir buenos perfiles comerciales. 2, un comercial no va a llegar y va a ser la estrella el primer día. Tiene que haber una etapa de onboarding, entonces ahí por lo menos son 2, 3 meses. Sí lleva todo su proceso y su tiempo y también yo creo que precisamente tocando el punto donde decías que se le sale de las manos el tema de las ventas, me ha tocado trabajar en algunos casos con
pymes que están en su proceso, que vienen teniendo unas ventas pues mantenidas, por así decirlo. De pronto les llegó el gran cliente que era el que estaban esperando o el que querían o no sabían que necesitaban y que les llegó. Y de pronto este cliente es muy, muy, muy grande, los hace elevar su nivel pues muy rápido, tratar de asimilar ese nivel. Y de pronto este mismo cliente los tira porque ellos no lograron entender cómo llegaron a ese cliente, no lograron entender cómo tenían más clientes similares como él. Su cartera terminó repartiéndose solo al 90% que era pues él prácticamente y termina destruyendo a la empresa y ya no pueden volver a recomponer, ¿no? Eh, Cuando es el momento, hay que aprovechar, hay que subirse a la ola e ir con todo, ¿no? exactamente. Y me gustaría que me platicaras un poquito este término del growth. ¿Qué es esta parte de growth? Digo, se escucha mucho como growth marketing, ahí es donde creo que más veces lo hemos escuchado. Sí, mira, yo te soy muy sincera, yo soy más partidaria del revenue que de growth. Entonces, el crecimiento tiene que ser sostenible y tiene que ser rentable para la empresa, porque yo puedo hacer muchísimo growth, pero no sé, vendo licencias, las regalo, crecí 20x, pero fue todo pérdida, ¿no? No hubo un retorno de ese crecimiento. Entonces, el revenue es lo más importante para tener un crecimiento sostenible y escalable, ¿no? Correcto. Oye, y me gustaría que hablamos un poco tocaste el tema de los playbooks, ¿no? ¿Por qué son de los ¿De qué, perdón? playbooks? Nos decía acerca de los Ok. playbooks. Me gustaría que nos platicaras por qué son tan importantes y por qué realmente suele fallar algunas empresas cuando los implementan. Mira, yo soy amante de los playbooks, pero hay muchos temas por los cuales fallan y principalmente es porque lo hacen porque es lo que toca, porque hay que tener un playbook, pero ni siquiera entienden para qué sirve un playbook. Un playbook es la memoria colectiva del equipo comercial. El playbook es lo que te va a poder replicar y expandirte, lo que te va a poder tener tu maquinita de ventas para que tu equipo comercial se dedique a hacer lo que sabe hacer, que es vender y no tener que estar improvisando. Entonces, los errores más comunes, como te digo, es tener porque me toca, no tener idea cómo crear un playbook, no saber cuándo usar ese playbook. ¿De qué sirve tener un playbook si no se Claro. utiliza? Y eso pasa el 99.9%. No evoluciona con el mercado. Un playbook no puede comenzar igual hoy y seguir idéntico en diciembre. O sea, para que tengas una idea, cuando yo comencé a trabajar en una startup, yo mandaba un mailing 2018 y te podía sacar 20 reuniones de un solo Claro. mailing. Ahora yo mando un mailing y soy un spam. Entonces, ese playbook tiene que comenzar a Claro. actualizarse. Y lo más importante para mí de un playbook es que tenga una ejecución Ok. real. ¿Y cómo puede acompañar esa ejecución? A través del CRM, por ejemplo. Ok. Entonces, todo el playbook se ejecuta en el CRM. Toda tu estrategia comercial lo llevas a la ejecución. Un buen playbook se tiene que entrenar, se tiene que probar, pero sobre todo se tiene que ajustar constantemente. Y eso es lo más importante del playbook, que se vaya ajustando. Y no todas las empresas son iguales, porque hay empresas que son transaccionales, otras que son consultivas, otras que por el tipo de servicio o producto que venden va a ser totalmente distinto a una enterprise, a una pyme. ¿O de qué sirve tener el mejor playbook, pero no tienes la parte de la generación de la Exacto. demanda? Entonces nunca pones en práctica tu playbook, Oye, ¿y ¿no? bajando un poquito esto a la parte accionable, quién debería de encargarse de elaborar ese playbook? O sea, ¿hay un puesto? ¿Deberían de hacerlo el conjunto de vendedores? Sí, pero va a depender de la empresa o el tamaño de la empresa, ¿no? Por lo general es el área comercial. El playbook lo desarrolla el gerente comercial, el director comercial, pero hay empresas que no tienen un gerente comercial o un director comercial, entonces lo hace el founder. Eh, por ejemplo, yo me encargo mucho de hacer eso, ¿no? Me encargo de construir las estrategias comerciales y llevarlas a la ejecución. Entonces trabajo con los clientes, mientras que ellos siguen en el día a día,
porque uno no puede decir, bueno, voy a armar mi playbook, paremos las ventas, ¿no? Ya vengo, regreso. Entonces yo trabajo muy de la mano con ellos y les voy creando los playbooks y se los voy dejando implementados para que lo puedan ejecutar de una manera Me correcta. gustaría entender. Ajá, Entonces, ¿quién debería hacerlo? Bueno, depende de los recursos que tú tengas en ese claro. momento, pero por lo general el área comercial, y si no es el área comercial, va a tener que ser Founder. el founder o el gerente general, ¿no? Que por lo general los gerentes generales son muy Exacto. comerciales Oye, también. ¿y cómo logras cuando ya tienes desarrollado el playbook y empiezas a homologar toda esta parte de cómo vende, el tipo de cuestiones que se van a encontrar, ¿no? Toda la especificación del tipo de buyer que tiene el comprador final. ¿Cómo logras transmitir la parte de el que pueda ocuparlo diario un vendedor y que no se quede como un taller de ventas cualquiera, ¿no? Que realmente les digan, oye, pues vas a hacer esto, lo agarran una vez, lo ven una vez en una sesión y luego ya lo olvidan. ¿Cómo haces que Hay permanezca? muchas, hay muchas maneras. Primero, como te digo, tu playbook tiene que ser ejecutado en el CRM. Entonces, tú puedes ver a través de la data, de diferentes dashboards, si ese framework del playbook se está cumpliendo Ok, o no. Otra manera es hacer roleplays claro. reales todo el tiempo, ¿no? Los roleplays para mí son duros porque es salir de tu zona de confort, pero te ayuda muchísimo. Comenzar a revisar los deals aleatoriamente y comenzar a ver si se está aplicando. Además, existen herramientas de inteligencia artificial muy buenas. Por ejemplo, yo trabajo mucho con Samu AI. ¿Qué hace Samu? Samu te graba las reuniones y yo dejo listo el prompt de si está aplicando el framework comercial que es parte del playbook, y al final me llega un informe de si se está aplicando o no. Eso funciona espectacular. Te graba todas las llamadas con los clientes. Entonces tú ahí puedes ver si está aplicando las metodologías, los procesos, y además Samu, por ejemplo, te completa el CRM también. Entonces es un 360. Luego, yo uso Haspot como CRM principalmente, y ahí puedes grabar las llamadas. Entonces le puedes dar feedback sobre las reales llamadas al equipo. Y algo que me gusta es juntar el equipo comercial y que vengan con un par de llamadas y entre todos comenzar a darnos feedback. Pero sobre todo que el mismo comercial se dé feedback. Porque cuando tú estás en una llamada o haciendo un demo o en un discovery meeting, no te das cuenta realmente si lo estás haciendo bien o no, cuáles son tus oportunidades de mejora, sino luego que te ves o te escuchas. Entonces, el acompañamiento es súper importante, el acompañamiento en el pipeline. Entonces, no solo se trata de hacer un training, sino llevarlo a la ejecución también. Y no solo se trata de un training no solo se trata de tener deals reales, sino de transformar los resultados. ¿Y qué buscamos con los playbooks? Uno, buscamos que el equipo comercial trabaje de la misma manera. A mí me pasaba cuando lideraba equipos, ponte, en México. Tenía 3 comerciales. Yo me sentaba con ellos y los acompañaba en reuniones comerciales y sentía que trabajaba en 3 empresas distintas. Cada uno tenía una interpretación diferente de lo que se estaba haciendo en la compañía. Y era la misma empresa. Y la manera de vender de cada uno era totalmente distinta. Y está bien, cada uno tiene que tener su esencia. Yo no pierdo que no, o sea, yo no pretendo que pierdan esa manera de ser ni pierdan la autenticidad de las personas. Pero sí, la propuesta de valor tiene que ser exactamente igual. Estés en México, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en China, me da Correcto. igual. Por otro lado, no eres una máquina. No te tienes que sentar a hablar como un robot. Tienes que entender. Exacto. Entonces, para eso hay una metodología y a través de los playbooks vamos aplicando las Oh, metodologías, me ¿no? encanta. Y hablabas ahorita del tema de resultados. Me gustaría tocar esta parte de los indicadores que en tu experiencia son clave para saber que una estrategia de ventas sí está teniendo impacto a nivel de escala. Digo, Sí. obviamente el director siempre te va a decir que lo que se vendió, ¿no? Cuánto se vendió, no se vendió y es el mejor indicador. Bueno, pero ahí sería el net Sí, revenue, no el gross revenue, ¿no? Porque hay que sacar todos los márgenes exactamente. que hay de por medio. Bueno, mira,
yo soy muy metida en lo que es Revenue Operation. A mí lo que me encanta llevar las empresas a que sean 100% data driven, que tomen decisiones a través de la data y no del sentimiento, que es lo que pasa muchísimo. Siento que está muy caro. No, no me interesa lo que tú sientas, ¿no? Demuéstrame por qué dices que no se vende por pricing. Que el 80% de las ventas no se dan por un mal seguimiento, no por tema de pricing, ¿no? Empezando por ahí. Entonces, yendo a tu pregunta, para mí los indicadores claves son tasa de cierre y desde la etapa de proposal a la etapa de closing o de close one, perdón, ya un cliente ganado, para decir que estamos hablando de una empresa saludable es del 25 al 30% de tasa de conversión. Tengo clientes que ya terminaron la consultoría con Engrowth y están arriba del 50%. Y tengo clientes que los agarro en 2%, 3% de conversión y ya van mejorando. Entonces, el principal es tasa de conversión. ¿De qué te sirve sentarte con 100 personas si no vas a cerrar ningún cliente? Por otro lado, los ciclos de venta. Hay que medir muy bien los ciclos de venta, ¿no? Hay negocios que duran más, negocios que son más cortos, entonces hay que ir midiendo el ciclo de venta y para eso el CRM es espectacular. De hecho, puedes poner SLAs por cada una de las etapas y entender. Yo cuando trabajaba en una empresa me daba cuenta que si dentro de los 15 primeros días de negociación el deal no pasaba a otra etapa, iba a close one, si yo no lo cerraba dentro de esos 15 días. Entonces tenía esa ansiedad y esa como importancia de darle al cliente esos 15 días para, si no, yo no se iba a cerrar. El CAC es muy importante también, ¿no? Porque ¿de qué sirve si vas a vender muchísimo, pero te das cuenta que tu costo de adquisición es muy elevado y nunca se recupera? Por eso es que te hablo siempre de revenue. Sí, sí. Pipeline predecible también. El sales velocity es también súper importante. Onboarding que le haces a tus comerciales. La tasa de retención. ¿Por qué? Porque no solo se trata de vender, sino se trata también de que tu producto o tu servicio se use. Y eso lo ves con la tasa de retención. ¿De qué sirve cerrar 10 clientes hoy si se van a ir 9? Correcto. ¿Y por qué se van? ¿Estás validado tu product market fit? El éxito en una empresa es la recompra, no la venta. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, esos son, pero igual va a depender de cada empresa para ver qué indicadores son con los que nos tenemos que obsesionar en ese momento. Claro. Al inicio puede ser que sea cierre, pero luego es, ok, ya estamos en una etapa de maduración, comencemos a revisar retención, ¿no? Entonces, va a ir dependiendo. Me gusta que... Pero es el conjunto de los principales que te acabo de contar. Me gusta porque lo llevas a un punto donde, como estratega, todo tu resultado y tu siguiente cambio lo estás precisamente sosteniendo de una data que sí está al día trabajada, ¿no? Y en tiempo real. Entonces, pasa mucho que, por ejemplo, me dicen, Nicole, fui a un evento, invertí, no sé, $10,000, me trajo 2,000 leads, ha sido lo mejor que me ha pasado, nos fue increíble en el evento. Y digo, ya, pero ¿cuántos clientes cerraste? Se quedan callados. Esos leads, ¿cuántos pasaron a proposal? De esos, ¿cuánto fue tu ciclo de venta? ¿En cuánto tiempo recuperaste tu inversión? No tienen ni idea. Solo porque ven un volumen alto de leads, creen que ya les fue increíble. Entonces, también para eso hay que tener un buen playbook en eventos, por ejemplo. Sí, precisamente eso que dices tú, creo que tiene mucho que ver el tema de las... Acá en México le decimos expos, y cuando se dan este tipo de eventos de expos, recuerdo que los equipos salen muy felices y los directores muy fúricos porque tuvieron mucha gente en sus stands, y a la hora de precisamente evaluar cuántas ventas se cerraron o cuáles entraron ya a una etapa como más avanzada, termina no pasando nada y muchos de ellos terminan diciendo después del evento, es que era un evento para generar presencia de marca, no para vender, ¿no? Sí, eso también es muy bueno. Hay muchas veces que sirve estar por awareness y no para ir a vender, totalmente válido, pero tener claro cuál es tu objetivo antes de ir a un evento. Acá más bien se escucha como una justificación, no como una estrategia, ¿no?
Claro, pero hay veces que sí, y el awareness es súper importante que sepan que existes, de quién eres, y tarde o temprano va a haber algo va a caer ahí, porque ya van escuchando, te vas haciendo conocido. Entonces, yo sí creo en el awareness, pero hay que entender cuál es el Exacto. propósito de Del del evento. evento, ¿no? Oye, y me gustaría hacerte una pregunta que le hago a todos los invitados para terminar esta primera parte, que es, ¿cuál es para ti la verdadera fórmula de las ventas B2B? No hay una fórmula mágica, Es, la verdad. O sea, para mí no es que existe si no, claro, ya todos imagínate, sabíamos. no todas las empresas estarían vendiendo, pero ilimitadamente, ¿no? Pero sí, yo creo que hay algo que se llama como claridad. Entonces, en B2B se necesita procesos, consistencia, empatía y Eso, ejecución. me gusta mucho. Oye, Nicole, y pues me gustaría pasar a una etapa del programa donde hablamos de unas secciones un poco más, con preguntas un poco más breves para que los escuchas se lleven cuestiones accionables para su día a día. Esta sección se llama el as bajo la manga. Todo vendedor exitoso tiene una técnica, hábito o recurso que le da una ventaja decisiva. Puede ser una manera única de acercarse a sus clientes, una herramienta poco conocida o una táctica que siempre le funciona. Para ti, ¿qué práctica concreta viste repetirse en las startups que lograron escalar ventas B2B de forma consistente? Bueno, tener un playbook, que es lo que estábamos hablando. Tener a las personas correctas también es súper importante porque si tú crees en lo que haces, los demás van a creer en ti. Hay veces que contratan comerciales que están ahí simplemente por el dinero, pero no lo creen, no lo transmiten. Es difícil poder vender algo que tú no crees, ¿no crees? Entonces, el tener un proceso, una metodología, a las personas capacitadas, las personas correctas, un playbook, un buen CRM, materiales de venta que acompañe al equipo en todo el proceso de negociación y seamos mucho más profesionales. El poder tener claro nuestros OKRs, nuestros objetivos, nuestro PPR, que puedas tener un acompañamiento real con un líder comercial y no simplemente tener un jefe que es diferente. El tener constantemente al equipo, entrenarlo, tenerlo muy de cerca con producto, tenerlo muy de cerca con marketing, ventas y marketing en una sola área, revenue una vez más. Entonces, eso es lo que lleva el éxito. Las personas, las estrategias, las metodologías, las capacitaciones constantes, el CRM, Claro. es lo que te lleva al Y me éxito. gusta porque lo manejas con una palabra que me encanta, que es la constancia. No nada más es al inicio del año o luego al cierre del año, cuando vienen las famosas estrategias ahí por octubre o noviembre, sino es constante, ¿no? Eso me gusta mucho que lo planteas porque de pronto se nos olvida. Incluso como vendedores a veces se nos olvida que hay un proceso de mejora como vendedor más allá o sea, tienes tú que hacer tu propio proceso para generar una mejor venta y de pronto lo olvidamos, ¿no? Se vuelve algo rutinario. Tu primer pitch no va a ser el mismo que tu pitch número Exacto. 100. Se trata de practicar. O sea, yo me acuerdo cuando entraba a unas empresas y recién tenía que aprender lo que hacían. Me metía con todas las áreas para aprender absolutamente de todo, porque las objeciones las tienes que dominar mejor que nadie. Entonces, me prendía la computadora, ponía a grabar en Google Meets y comenzaba a hacer yo solita los roleplays del pitch comercial, ¿no? Como iba practicando, luego iba y hacía mucho shadow, escuchaba a las personas para ver cómo lo hacían, iba sacando lo mejor de cada uno y luego lo hacía yo con mi propia, o sea, como te dije, ¿no? Con mi propia Claro. esencia, que eso yo no se lo quito a ningún vendedor nunca, ¿no? Buenísimo. Oye, aprovechando el tema de las objeciones, me gustaría pasar a esta sección que se llama el rompe objeciones. Las objeciones son parte inevitable de cualquier venta, pero la forma en la que las enfrentamos puede marcar la diferencia entre cerrar un trato o perderlo. Imagino que una de las objeciones más frecuentes que te escuchas es, eso solamente funciona para startups grandes.
Me gustaría escuchar qué les respondes cuando te dicen este tipo de objeción. Para mí las objeciones son un termómetro maravilloso de que hay un interés por lo que estoy ofreciendo. Porque una persona que no le interesa tu servicio o tu producto, te dice muchísimas gracias, nos vemos, encantado. Pero el que te comienza a preguntar, el que te comienza a tener esa como, bueno, ¿y qué más? Es porque hay un interés real. Si no, no pierden el tiempo. El tiempo ahorita es lo más valioso y las personas no pierden el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, yo que recomiendo a mis clientes siempre tener un documento vivo de objeciones, el cual se vaya alimentando por todos los comerciales, porque siempre salen objeciones nuevas, no siempre se tienen las mismas objeciones, y capacito al equipo en objeciones, y comienzo a debatir, ¿cómo responderías esto? ¿Cómo responderías? Porque ya tengo un documento o un playbook de objeciones con la objeción y la respuesta, y trato de que todos manejen las mismas respuestas ante las objeciones. Y eso funciona súper bien, pero como te digo, tiene que ser un documento vivo. Y las objeciones por lo general comienzan a ir por la etapa de negociación, cuando comienzan a haber temas de pricing, tema de contratos. Entonces, siempre a la hora de una objeción, no puede pasar que alguien te dé una objeción y no sepas responderla. No puede pasar. Y dos, siempre tienes que darle la tranquilidad de tu respuesta y resolver la duda con la objeción que tú haces. Y si no, tienes que demostrárselo de alguna manera, ya sea con un caso de éxito, ¿no? Y otra manera es que en las objeciones siempre tiene que haber en esa parte de la negociación un win-win. Claro. Gana el cliente, pero también ganamos nosotros como empresa. Okay. Entonces, no, yo te lo puedo firmar, pero el próximo mes. Y quiero 50% de descuento. Sí, no. Bueno, yo te puedo hacer un descuento, no del 50, de un 15, pero este viernes, ¿no? Van a ganar ambos. Y sí han habido veces que me han dicho lo que tú me dices, ¿no? Bueno, lo que tú haces, Nicole, es para una startup unicornio. Y primero tengo que entender el contexto del cliente, ¿no? Si yo me doy cuenta que es una etapa muy temprana, le digo, mira, si bien esto no es para un unicornio, sí es para una etapa más avanzada cuando ya tienes claro tu product market fit. Hay que ser reales también. No siempre con todas las personas que tú te sientas van a ser tus clientes. Y lo importante es decir la verdad, así sea que no cierres el negocio. Y para mí eso es una venta con propósito. Prefiero decirle no a decirle sí y que luego le vaya mal y diga, oye, con ella no trabaje, ¿no? A que le digas, oye, no es tu momento. Por ejemplo, ayer me pasó que estaba hablando con un potencial cliente y que me decía, no sé si estoy en el momento de meterle el foco a B2B y tengo miedo comenzar contigo y al mes decirte que no. Le digo, bueno, es una inversión fuerte esto. Yo te recomiendo ir por otro camino. ¿Qué te parece si comenzamos con sesiones de Power Sales Session de 1 hora, donde vamos haciendo como un discovery de lo que necesitas y vamos viendo y luego te subes a la ola de implementación que de la consultoría completa. Entonces, podemos darle ciertas opciones también, ¿no? Me gustó cómo lo planteaste porque creo que es uno de los principales miedos al tomar este tipo de servicios, el tema de consultoría, porque muchas veces, digo, a pesar de que conoces la trayectoria del consultor, creo que una de las dudas más comunes que tienen los directivos es, ¿realmente será para mi empresa? ¿Realmente estoy en el momento adecuado? ¿Realmente tendré el resultado? Mira, ¿sabes cuál es el problema, Pedro? Es que hay mucho vende humo. Y hay mucha gente que viene y te promete. Yo cada vez que leo esos posts en LinkedIn de comenta y te mando el prompt mágico, no le creo nada. O sea, no creo nada. No confían mucho en los consultores porque hay mucho vende humo. Entonces, no todos estamos en la misma bolsa, pero nos toca dar la cara a todos por igual. Sí, y lo que yo siempre les digo es que conmigo lo que sí van a encontrar es mucha transparencia en todo el proceso. Correcto.
Oye, pues, me encantó y me encanta también cómo lo planteas, el tema de cómo lo puedes abordar y das alternativas que sí son viables para un cliente que quiere adquirir. Y pues bueno, prácticamente ya llegamos a la parte final del programa y me gustaría antes de cerrar que nos dijeras dónde puede contactarte la gente que quiera tus servicios, que quiera conocer más del trabajo que haces y cómo pueden ponerse en contacto contigo. Bueno, estoy en todas las redes sociales, obviamente, como buena comercial. La más fuerte es LinkedIn. Soy como Nicole Carranza, ahí me pueden encontrar. Tengo mi página web también, que es www.engrowth.io. Ahí también hay la parte de agendar una reunión, en mi página web también. Estoy en Instagram como Nicole Carranza B2B y en TikTok como Nicole Carranza B2B Excelente, en también. todas las redes entonces. Sí, en todas. Buenísimo, pues muchas gracias Nicole por estar con nosotros. He disfrutado muchísimo este No, capítulo a ti, y pues Pedro. Encantada esta conversación que ha ido como a temas a mí me ha interesantes. encantado. Pues ha sido un placer hablar contigo y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Chao, Bye. chao. Esto fue la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales, estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. Gracias por acompañarme en esta conversación. Si algo de lo que escuchaste hoy te sirvió o te dio una nueva idea, compártelo con tu equipo o con alguien que lo pueda aprovechar. Agradezco a Delficio Ane y Salva Luca en la producción y a todo el equipo de edición. No olvides seguirnos en la plataforma de preferencia y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Yo soy Pedro Ramos y nos escuchamos en el siguiente capítulo para seguir descubriendo la Fórmula X de las ventas.